Sí, sería Tlalpili Tochtli. Vamos. Permíteme. Es Omeaca. Tlalocamati no existe. Tlalpili Tochtli. Aquí anotaríamos. Sí, Ajá. hermanita, Tlalpili Tochtli. Hola maestro, buenas noches. Tlahualti, Tochtli. Entonces, buenas noches, hermanito Pedro. Bienvenido. Bienvenido. Entonces, Tochtli Conejo. ¿Verdad? Ahí está. ¿Cuál sería su shiwitl? ¿Ya lo encontraron? Omeaca. Dícteme, por favor. Omeaca. El shiwitl de 75. Omeaca. Omeacatl. Tlazocamati o Omeacatl. Chequen ustedes. Es un año interesante, ¿no? Omeacatl. 2 Carrizo. Es el tonali. Es el tonal de Tezcatlipoca. Omeacatl. Entonces su año es 2 Carrizo. Listo. 2 Carrizo. Ahora nos vamos con su regente. Chequenme en sus formatitos. ¿Dónde están los regentes? Es del Salpilitoch. Salpilitoch. Aquí lo tenemos. Ome. ¿Quién sería su regente de Omeaca? Tlilcintecutli. Piltzintecutli, muy bien. Piltzintecutli, el señor niño, ¿no? Ahí ya lo tenemos, entonces aquí le ponemos que es el señor niño. Ajá, este señor niño será el regente. Vamos con el tonali, vamos a ver por acá, para verificar, ¿no? Entonces nos vamos a los formatos donde están los años gregorianos, por favor. Va a ser de los ACAT, tabla de correlación gregoriana para los años ACAT. Y aquí vamos a utilizar, en esta parte, estaríamos utilizando la fecha, que la fecha es el 29 de diciembre. Ajá. Y con el mismo color. Sí. ¿Tienes pilas triplas? Sí, sí. Ajá, entonces si es 29 de diciembre, busquemos la fecha de 29 de diciembre. ¿La cuenta cuál meto? La de tu celular, tu correo y tu contraseña, como si La fueras a de, iniciar un la de Google, la que metimos, la de... Sí, la que metimos en el celular. Es como si fueras a iniciar con otro celular. Muy bien. Entonces, si decimos que es 29 de diciembre, sería su tonal acá. Coméntenme. Veamos la hora. Él nació el día 29 de diciembre, sí, 29 de diciembre a las 10 de la mañana. Le corresponde su tonali acá. Acat, Tamaschene. ¿Sí es acá? A ver, Acat. vamos a revisarlo. Hoy es 29 de diciembre. Hoy. No. ¿A qué horas inicia Inali. el tonali de Acat? Ajá. ¿A qué horas iniciaría el tonali de Acat? Hoy 29. Recuerden que los años Acat inicia a mediodía, a las 12:45 del mediodía inicia los tonalti. Si él nació a las 10 a.m., ¿sí está vibrando la energía de Acat? No, Malinali.
Ajá. Sería Malinali, ¿verdad? Porque Malinali inició el día 28 de diciembre a mediodía. ¿Sí? Y termina Malinali el 29 de diciembre. Entonces, rango de Tonali, Malinali. ¿Sí? ¿Sí todo está bien o tienen dudas el por qué sería de esa manera? Ujú. Entonces, su tonal vamos a ponerle es Malina, que es medio. Estaría el regente, ¿no? Vamos a ponerle que es hierba, ¿no? El tonali es hierba. Ahora bien, nos vamos al imantli y al náutetl, ¿no? Entonces, vamos a buscar en los formatos de Acatl. ¿Por qué de Acatl? Porque ahí está el año, su año es Omeacatl. Busquemos ahí en el formato Acatl. Aquí inicia de Acatl. En estos formatos que ustedes ya los tienen, inicia el tonali a las 12:45, ¿sí? O sea, del mediodía. Veamos a las 12 y sería del día siguiente, sería el día 30 casi termina. El tonali de Balinali termina el día 30 de diciembre. Vamos a ver. ¿Ya encontraron el Nautet? Nautel es Dice 10. Mictlancíhuatl, ¿no? Mictlancíhuatl en la reflexión. Sería Mictlancíhuatl. No, Ajá. ese es el Imantli, ¿no? Nautet. Osomatl. Ajá. Ajá. ¿Cuál sería el Nautet entonces? Osomatli. Somatli. Ajá, es Osomatli, muy bien. Osomatli, Moni, Matli. Y su imantli, ahí sí lo que dice la hermanita, es Mictlán Sihuat, ¿no? Mictlán Sihuat. Mictlán Sihuat. Ahí lo tenemos. Ahora, esta Mictlán Sihuat, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar con lo de la reflexión, ¿sí? Con lo de la reflexión. Toshli, Mictlán Sihuat, reflexión. De acuerdo. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora vamos a buscar en nuestros formatitos donde están enumerados los años. Sí, en este formatito vamos a utilizar el del número 2. Este no, el del número 2. ¿Por qué? Porque su año es 2 carriz, ¿no? Busquemos entonces. Yo hace ratito es que cuando buscamos el tonal, ¿en qué va? Pues nos regresamos al formato. Acá. Busquemos diciembre, sería Panquetzalistli. Malinali. La veintena es Panquetzalistli, ¿verdad? Llama. Es que debemos de tener los datos. Sempualtonalilhuitl, Panquetzalistli, levanta bandera. Panque.
Panquetzalisli. Ah, y Panquetzalisli quiere decir levantamiento de bandera. ¿No? Ese es Panquetzalisli. Ahora sí, teniendo ya este dato, podemos ya nosotros buscar en los formatos los años. Vamos a buscar el formato número 2. Debe de ser el formatito número 2. ¿Sí? Este formato número 2 nos va a servir. Aquí vamos a buscar su numeral y su trecena. Ubicamos en el tonali. Nos ubicamos en el tonali, malinali. Y nos vamos a Panquetzalisli. Ajá. Es ¿Ya lo ome, encontraron ustedes? Ome, ome. ome. Me lava, ome. Es ome malinali. Fíjense cómo coincide tanto como su año y su tonali, que es ome. El gran conocimiento del número 2, ome. Ome malinali, su tonali es 2 hierbas. Ahora bien, vamos en ese mismo formatito, vamos a buscar la trecena. ¿Cuál sería su trecena? Se osomar. Se sumar. Bien. Entonces, vamos a ponerle su trecena ese oso mat. Muy bien. Que sería en español, castellano, mexicano, uno mono. Muy bien. Ya tenemos la trecena, ya tenemos, ahora nos faltan los regentes. Nos vamos al siguiente formato, donde vamos a encontrar los regentes. Terminando de hacer esta correlación, viene la parte donde vamos a ir buscando en los amoshli cuál sería lo que vamos a utilizar, ¿no? Las imágenes de la amoshli. Quizá no lo terminemos este tonal el día de hoy, pero vamos a empezar ya a practicar como en qué amoshli vamos a ir buscando. Muy bien. Entonces, miren, en este formatito vamos a encontrar los regentes o los acompañantes, como nos lo muestra. Buscamos el ACAT. Tenemos que su regente de ACAT, del tonali ACAT, ¿quién sería? Ah, perdón, pero no es ACAT, es malinali. Malinali. Ajá, ¿qué Patecat. más? Sí. Ajá, sería Pastecat, sí, Pastecat. Pastecat. Y Pastecat quiere decir el señor de la medicina. Ahí está. Pastecat, el señor de la medicina. Muy bien. Ya tenemos. Ahora buscamos su regente de la trecena de uno mono, de Seosomatli. Seosomatli. ¿Ya lo encontraron? Ajá. ¿Quién sería su regente de la trecena? Patecat Ujú. Cahuatliocelot. Ajá. Pastecat. Es el regente. Fíjense, su regente tonali
su regente de su trecena también es Pastecas, doble medicina. Así es que el hermanito que es su tonal, tiene la cualidad de la medicina. Además de que su tonal es la medicina, la hierba de medicina. Pero bueno, el otro, su regente es Cuauhtlioceloc. ¿Qué es Cuauhtlioceloc? Es la energía del águila y la energía del ocelote. O sea, esa armonía de día y noche. Los tiene juntos, ¿no? Muy, muy empoderados. Tiene la paciencia, la medicina de la paciencia del ocelote, pero también tiene el actuar rápido del águila, ¿no? Entonces, tenemos... No me hagas esto. Ahí está. Listo. Vamos con el regente de la veintena, que es Panquetzalistli. Chéquenme ustedes, hay un formatito pequeñito como este, dice veintenas. Ajá. Huitzilopochtli. Sí, hermanita, ¿quién sería su regente? Silo, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. ¿Qué más? Vamos a poner Huitzil- Ajá. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Colibrí zurdo, ¿no? El Huitzilopochtli. Y justo en esa veintena se celebra el nacimiento de ese Huitzilopochtli, el que le llamamos también como el Shedimba. Maestro, ¿le Bueno, puede ya subir tenemos esto, hermanitos. Entonces, Malinali. Ajá, ¿qué pasó, hermanito? le puede subir la página? Ajá, ahí está. 19 Ahí está, hermanito. Osomatli. Mono. Ahí tenemos. Fíjense, tiene dos veces Osomatli. Vayamos revisando, eso es interesante, ¿no? Bueno, ya hermanito Pedro, ya lo copió. Ya, maestro. Perfecto. Vamos entonces, vamos con el Yohualtecutli, que es el Señor de la Noche. Recuerden que con el Yohualtecutli tenemos dos formatitos. Este formatito donde encontramos puros numeritos que tiene los tonales y tiene las veintenas, ¿sí? Vamos a buscar Malinali, que está en las filas Malinali con Panquetzalistli, donde se une, ahí está el dato que buscamos, el numeral del Señor de la Noche. Vamos entonces a buscarlo. Panquetzalistli. ¿Ya lo encontraron? es el 4, ¿no? Centeot. Ah, es el número 4. El Señor de la Noche número 4. ¿Y quién es el Señor de la Noche número 4? Centeot. Centeo. Busquen el formatito donde están los nombres, es Centeo. Ajá, ¿y Centeo qué quiere decir? El principio generador del Sustento. sustento. Ujú. El principio generador del sustento. ¿Y quién sería su regente o su acompañante? Tocat. Tocat. Ajá. ¿Quién sería? Tocat, Toc, la La araña. araña. que sería Araña. Mati,
Ahí tenemos. Forma. ¿Eh? ¿No? Tres. Sería en el número 2. ¿Por qué 2? Porque su tonali es 2. Su numeral del día. ¿Sí fue? Ya estamos de regreso, hermanitos. Ajá. Entonces nos quedamos en el señor del día. Decíamos que debe ser el número 2. Que el número 2. Porque su tonal, el numeral de su tonal es el número 2. ¿Ya lo encontraron? Ome, ¿qué sería? Sería ¿Cuál sería su señor del día? Tlaltecuhtli. Tlaltecuhtli, ¿no? Sí, Tlaltecutli, claro. Tlaltecutli, que sería el señor De tierra, la tierra. ¿no? Ujú. Señor tierra. Ajá. La tierra en su forma masculina. ¿Cuál sería su regente? Quetzal, su volante. Porque todos tenemos, no le podemos llamar ave, no, porque el número 7 es una ave, ¿no? Se considera como un insecto, por lo tanto es volátil porque todos vuelan. Entonces, Quetzal, Quetzalhuitzili, Sí, sí, sí. Quetzal, la palabra Quetzal como hermoso, Hui, Huitzi, Huitzitzili, colibrí. Entonces sería, la traducción literal sería como el colibrí hermoso, ¿no? Hermoso. El colibrí hermoso. Ahí está. ¿Quién sería su regente? Vamos a ver. Su regente Ish- es Ixtlilton, Perfecto. el del rostro pintado, ¿no? Ujú. Ixtlilton, Mm. Ixtlilton, el del rostro oscuro o Oscuro. pintado. Tengo estas, pero no sé si te funcionan. Oscuro, ¿verdad? Esas pincitas así, mira. Ah, muy bien. Nos regresamos con la novena. La novena, acuérdense que vamos a encontrarlo en el mismo formato, el de donde está, dice los 9 señores de la noche. Buscamos igual, ¿dónde está Malinali? Ah, dijimos que llegó Malinali, Malinali, en el número 4.
está Malinali. Entonces nos regresamos. 3, 2, 1. ¿Quién sería su novena? ¿Ya lo encontraron? Seattle. Ajá. Mm, Sea, sí, ándale. sí, Poderoso es. Sea uno. sí. ¿Cuál es su? Igual Rico. buscamos en el formatito donde están los nombres de la noche. Xiuhtecuhtli. Xiu. Ajá. ¿Qué más? Xiu Tecutli. El señor del fuego, celeste. Ahí está. Ahora, para poder ubicar su color y su rumbo cósmico, vamos a necesitar, ¿verdad? Vamos a guardar este, que para eso lo estamos haciendo. Vamos a guardarlo. Vamos a dejar de compartir y vamos a utilizar los siguientes formatos. Permíteme, les voy a compartir. Permíteme, les comparto mi pantalla. Aquí está, hermano. ¿No? Aquí está. A ver. Tenemos que es el número 2. Vamos a empezar el rumbo 1. Vamos a buscar en el Tlahuiztlampa, el lugar de la luz. Vamos a buscar, ¿dónde está el del lugar de la luz? Que es Tlahuiztlampa, el número 2. Aquí está, miren el número 2. Aquí no está Malinali. Buscamos por acá. Cali, Osomatli, Quiahuitl, Mazatlán, tampoco está en Mictlán. Recuerden que el color de Tlahuiztlampa, el rumbo de oriente, es el color amarillo. Mictlampa, el color negro, tampoco está. Desde aquí lo vamos a retomar su color. Aquí está. Vamos a buscar aquí. Dice, en Cihuatlampa, el rumbo poniente, por donde se oculta el sol, buscamos, aquí está el número 2, miren, aquí está Malinal, ¿sí? Entonces, el hermanito es del rumbo de Cihuatlampa, aquí está, Trampa. miren. Pero Y ¿cuál su es? color es el color Rojo. rojo, Rojo. el chichil. Ahora, desde aquí podemos ya explicarle una parte ¿cuáles son las energías? Claro que sí, miren, aquí está, déjeme ponerle un poquito de zoom. Miren, el primer trabajo que vamos a retomar aquí es, vamos a recortar esta parte y lo vamos a pegar donde está su tonal, ¿no? El tonal en el que nació, que sería también su rumbo cósmico, ¿sí? Entonces, fíjense, los que nacen con el tonal de Ome Malinali, y él el que nació de Ome Malinali, Ome Cuetzpali, Ome Coscacuautli, Ome Xochitl y Ome Tochli. No sé si se encuentra aquí también el hermanito Miguel Ángel, él es Ome Tochli. No, aquí está. Es un tonal súper interesante. Vean, vean la estructura de la casa. Vamos a empezar de la raíz de la casa. Tiene 3 raíces y no todas las casas tienen 3 raíces, algunos nada más 2.
¿no? Entonces, ¿qué nos indica? Que la casa, o sea, que su cuerpo, su espíritu, que sea, su cuerpo físico, su cuerpo espiritual, su cuerpo emocional, están muy conectados con sus ancestros, con sus abuelos, con la cultura que traemos. Tiene mucha conexión. La base de su casa, cheque, es una estructura bien cimentada, bien empoderada. Ojo, he aquí donde nosotros debemos cuidar para decir, la persona, los que están en este tonal, son personas, son guerreros, porque la mano, el brazo que aparece ahí es el brazo de un guerrero. Todos somos guerreros, claro que sí, sí. Pero ellos toman como guerreros el hecho de, ándale, dice que tiene virus, pero no sé qué. Ajá. Retoman el hacha, el mate postli, que en náhuatl es hacha, el mate postli, en la mano, y en esa mano, esa justicia emana de su corazón, lo empoderan con su corazón. Y esta justicia, este hacha de la justicia, es, está cargado, está pensado, está planeado con la medicina, ¿sí? Con la medicina que emana de su ser. Ellos en su mano tienen precisamente una pulserita de jade y con armonía, con cuentitas de, ¿no? Como cascabelitos, como esos yoyotli, esas sonajitas a los hermanitos danzantes, le entienden mejor esa parte, nos sirve para la armonía, ¿no? Entonces dice, fluye, ellos fluyen como guerreros llevando en la mano justicia, pero también llevan en la mano la justicia, pero también esa justicia va conectado con el corazón. Este cambio que ellos generan, porque si se dan cuenta, la casita no tiene cabeza. La cabeza, ¿qué representa la cabeza? Es la justicia, es el brazo. O sea, ellos en su mente, en su parte, en su mente intelectual, en su sabiduría, siempre llevan esa justicia. Y ese cambio que ellos mismos generan es la medicina que van dando hacia donde caminan. Y si se dan cuenta ustedes, este mate postli es de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que les cuesta un poquito más, pero ellos siempre están dispuestos y puestos para caminar este sendero. Dicen, sí, es que hay que ponerle mucha fuerza de voluntad. Claro, en todo, en todo lo que hagamos, sí debe de ser. Hay que ponerle corazón, decimos nosotros. Nosotros los mexicanos es lo que nos identifica, de que cuando le ponemos, decimos corazón, o decimos con el corazón en la mano, lo voy a hacer. Sí, no serás comprendido ni entendido por todos. ¿Duele? Claro que duele. Pero, pues eso no te va a detener. ¿Por qué? Porque es lo que nos pone aquí, miren. Fíjense el corazoncito. Está seguro de sí mismo. Es medicina. ¿Se dieron cuenta cuántas veces le salió la energía de
Aztecas, 2 veces. Posiblemente el hermanito trabaja con la medicina, con la herbolaria, con la palabra, porque la palabra también es medicina, con masajes, con temazcal, En eso estoy trabajando, con maestro. todo lo que nos... Ah, qué bueno, hermanito, que nos está escuchando. ¿Sí? Estoy trepado Entonces, para agarrar es señal esa y parte. escucharlo. Sí, hermanito, con esta señal nos trae así carrereados. Pero bueno, vamos a fluir, como dice la hermanita Guadalupe, tenemos que fluir y seguir adelante, ¿no? Sí, hermanito, es un guerrero, pero intenta y lo hace siempre con alegría, con amor, porque tiene 2 veces Osomatli. Lo tiene cuando nació, lo recibió Osomatli. Dice, bienvenido a este plano existencial. Su trecena es Osomatli. Y la alegría y el entusiasmo también es medicina, ¿sí? Pero bueno, aquí está su tona. Ahora, en la parte de abajo, o sea, en la parte inferior, la imagen mántica inferior, cuando el hermanito justamente nació, tenemos, fíjense, hay una comunión, hay una unión entre Tonacacihuatl, Tonacacutli y Tonacacihuatl. Y van a decir, ¿y cómo sabe qué es Tonacatecutli y Tonacacihuatl? Pues bueno, eso es una energía femenina y una energía masculina. Aquí está. Pero ¿cómo sabe qué es energía? Chequemos su mashlas. Como energía masculina, ahí está. Como energía femenina, chequen su faldita. Vamos a ponerle un poquito de zoom. Tal vez algunos hermanitos estén en el celular y sí es un poquito difícil visualizarlo en el celular, como está pequeñito. Miren, sí, tiene su faldita. Ahora, vean que tiene los 4 rumbos y ellos están al centro. Ellos, los dos, elevan, dan una ofrenda hacia el universo. Sí, aquí está, miren la ofrenda, pero no le dan a cualquier persona. Ojo. Y aquí está, miren el molcajetito con la manita. Porque a veces esta manita está viendo para allá, de derecha a izquierda. Este es de izquierda a derecha, esa es la más izquierda, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso. Esta, esta manita que tiene en el molcajete pues sirve para poner un puto, corazón. Tiene una manita y tiene garritas, es decir, apoya. Y me puso garrita, Gao representación de color del alacrán, que es el equilibrio. Claro, tiene razón y tiene coherencia. ¿Por qué? Porque para ayudar a alguien también hay que equilibrar esa ayuda, porque siempre estamos ayudando a alguien y ya no se esfuerza, sabe de que me lo van a dar. En el momento de que nosotros ayudemos, nos dice, hay que armonizar. Pero bueno, esa ayuda armonizada, chequen, ¿a quién le ofrenda? A una energía femenina, ¿eh? A una energía femenina que está allá arriba.
¿Y quién es? Citlalinicue, la de la falda de estrellas. Pues es la noche. ¿Pero quién más? Amesli, puede ser. Pero bueno, ¿por qué le brindarán una ofrenda? Por la ciclicidad, por la fertilidad, ¿sí? Si nosotros entendemos el movimiento de los astros, de las estrellas que tenemos ahí arriba, entenderemos, si entendemos la ciclicidad de la luna, eso nos servirá para darle una ofrenda y aprender de ello, ¿sí? La cuenta lunar. Ojo, la palabra del calendario viene precisamente de las calendas. Calendas son las lunas. Ahí tiene el origen de los meses, de Mesli. Pero el calendario gregoriano, porque viene por calendas, por mes. Y a veces, desafortunadamente, decimos, es que también es el calendario azteca. No, porque no se basa por cuenta de la luna, cuenta lunar, que también lo manejaban, claro, para sembrar, para planear algún trabajo. Claro que sí. Regresando a su tonal del hermanito. El hermanito tiene la cualidad de poder trabajar con su energía femenina y energía masculina y darle una ofrenda a esa energía femenina que está allá arriba como algo elevado para poder obtener información de los 4 rumbos: Tlahuiztlampa, Cihuatlampa, Mictlampa y Huiztlampa. Toda esta sabiduría de la fertilidad, de la ayuda, de la armonía, pidiéndole a la luna, ¿no? Ya decíamos ayer, vamos a pedir un poquito de sabiduría, de energía, porque somos sustento. Ahora, otra de las cosas muy importantes que nosotros podemos decir es que Malinali está justamente en medio. Arriba y abajo hay 2 tonales. Quiere decir que el hermanito puede conectarse con la energía superior, puede empoderarse con todo esto, pero también se puede empoderar con las energías de la noche. Esto es como energías de la noche, esto es como energías del día. ¿Que esta misma energía de la noche lo puede aplicar en el día? Sí. No, va a depender de la hermanita. Ahora, ¿cómo le haríamos para ponerle esta parte de su rumbo, ¿no? De su color en el amuestre? Lo que yo he utilizado es mi humilde aportación, hermanito. Ustedes, a través de su creatividad, lo pueden hacer también, ¿no? O sea, no. Yo como siempre les he dicho, yo no les digo, es que así lo deben de hacer. Y de ninguna manera tienen que hacerlo de otra forma. Lo que hago es recorto, pero trato de ponerle a veces este color, ¿no? Ya desde el color lo puedo yo ubicar, teniéndolo, lo copio, me voy al tonal, posiblemente no les salga ahí a ustedes, pero ahorita les comparto. Ahí está. Y recortamos nuevamente. Ahora la energía inferior, que es como lo de la noche. Vamos a recortar. Si es posible, le puedo poner hasta el numerito. No.
Lo puedo adjuntar el numerito y pegar también. Pero bueno, es un poquito más de... Ay, ¿cómo le haría? No soy tan bueno para la tecnología, pero bueno. Vamos a intentarle. Nada, no sé. Todo es posible. Bueno, yo sé que algunos hermanitos lo van a hacer mejor, pero aquí les tenemos. ¿Sí ven mi pantalla, hermanitos, o solamente ven una parte de la pantalla? Ustedes indiquen. Ah, ¿los escucho? La mitad, Ahí. Temastiani. A ver, permíteme. Ajá, la soca matinagniti. Les voy a compartirme más o menos cómo lo dejé esto. Miren, aquí en el color, por ejemplo, ajá, en el color, pero tengo que moverle este. Bueno, vamos a tardarnos un poquito más en esto, pero bueno, miren, ya sí, aquí yo ya le pegué, miren la imagen superior y la imagen inferior. Y si gustan, en medio de esta imagen, a lo mejor podemos pegar la imagen de Malinali. Y ya tenemos, por ejemplo, el tonal solamente utilizando puras imágenes. Pero nos da la posibilidad aquí de hacer la descripción ya con lo del rumbo. Y aquí el color rojo, el mismo color rojo, lo vamos a explicar aquí. Donde dice Tlapal, que es o sea, el color de la sabiduría del color rojo, ¿no? Decíamos es el color de Xipetotec. Lo que no le encuentro rápido es este, para poder moverlo, ¿no? ¿Quién sabe cómo? Bien. Ajá. Ahora de esta manera podemos ya ir armándolo. A lo mejor lo del Salpili, pudiéramos no ponerle tanto la imagen, pero si queremos podemos retomar los Tlalpili. El año, por ejemplo, en el año, quitarle el número 8 para que no nos confunda, para que no nos confunda. Ajá. Esto es lo del año, Carrizo. ¿Se acuerdan que en el chat del WhatsApp les envié una imagen? Permíteme, debe de estar por acá. Aquí. Carrizo. Ese es Touchly. Aquí está. Acá. Copiar imagen. Y lo traemos acá con lo del año. Ahí está. Miren. Ahí está el Carrizo. ¿Sí? Es el año Carrizo. Pero necesitamos ponerle su numeral. Recuerden que son rayas de 1 al 4, son puntitos. Y el número 5 es una barrita. ¿Qué sentido tiene? Bueno, la barrita porque se supone que juntamos todos nuestros deditos, ponemos los 5 y ya marca una raya. Le damos insertar. Creo que esto algunos hermanitos le saben más un poquito. Lo que yo le hago es este, ¿no? Y ya le ponemos aquí el numeral. Miren, y ya está diciendo ahí, año, Shiwit, 2 Carrizo. Aunque no aparezca esta letra de Shiwit ni año,
porque vamos a identificar la imagen del año con este, miren, como esta flechita que va hacia arriba. ¿Recuerdan? Y este atadito, pues nos representa justamente ese, un atado de veintenas, de tonalti, ¿verdad? Y este cuadrito que nos, tipo rectángulo, ¿no? También formado, nos habla justamente desde la unión del año con las demás energías. Y pues, en este caso, el año que está acá. Ahora que si hubiera sido Toshle, pues le ponemos que es el Toshle, el conejito, ¿no? Y así sucesivamente buscamos a Pilsintecutli, que es el señor niño, ¿verdad? Es como nosotros vamos a ir trabajándolo, todas estas energías, ¿no? Pero bueno, en donde nosotros podamos ir avanzando, ahorita les voy a compartir el códice, la Moshli Borgia, ojalá ya lo tengan también a lo mejor impreso todo o en digital, pero para irnos ubicando, ¿sí? Para buscar dónde está el Náuter y el Imantli, que está justamente aquí, miren, eso no lo tenemos que memorizar. Mictlán Sihuatl y Mictlán Tecutl. Pero no, Mictlán sí es Mictlán Sihuatl y Osomatl. Mictlán Sihuatl, Osomatl. Dejo de compartir y les comparto, permíteme, no, el códice Borgia, la Moshli Borgia. Moshli Borgia. Lo voy a reducir un poquito para encontrar el Imansi y el Nau. ¿Se acuerdan que también lo veíamos? Muy bien. Miren, en esto, este es el Moshli Borgia, ¿sí? Aquí vamos a encontrar el tonal, el volátil, el señor de la noche, su trecena. Veamos, miren. Aquí también tiene de las trecenas, los que vimos, nomás que están divididos. Estos, para hacerlo de un rumbo, se unen estos es dos páginas, ¿no? Miren, y aquí no tiene la imagen. En el otro ya lo reconstruyeron, ¿sí? Sebastián, y Esto, no se ve la imagen en la pantalla. permíteme entonces. Ustedes me indican, ¿ya lo ven ahora sí la imagen? Amo. Ah, ya, Díganme, ¿qué más? ¿ya? Quema. A ver, los Ocamate no creo. Este es el Amoshi Borgia. Y desde aquí, si se dan cuenta, aquí no tiene número, miren. Estas dos primeras páginas son del rumbo de Tlahuizlampa. Estas dos, miren. 1 y 2. Los unen. Y en el que vimos ya los unieron, ya están juntos. ¿Sí? Estos primeros dos, decimos Tlahuizlampa. 1 y 2. El siguiente, este sería Mictlampa con este que está aquí. Cihuatlampa, aquí está lo que estábamos viendo nosotros ahorita. Aquí está, miren el rumbo. Ome, este es de Cihuatlampa. Aquí está lo que vimos hace ratito, miren. Y aquí está, miren, la mano del guerrero. ¿Sí? De aquí. Ese es el Amushli. Aquí lo dividieron en 8 páginas. En 8 páginas. Entonces, 2 páginas para formar un rumbo. Aquí está, miren. Bien, vamos a buscar ahora Tonali. ¿Qué Tonali es? ¿Se acuerdan qué Tonali es? A ver, Azteca. recuérdenme, ¿qué Tonali? Oh, Es Mali, Nali, su regente, Azteca. Anda, vamos a buscar. Tenemos Cuautli, Miquistli, Coatl.
Acá. Toshli, Masa. Ya lo encontré. Miren, aquí está. Aquí está Malinali. ¿Sí? Entonces, donde está el formatito, donde dice Tonali, Malinali, lo recortamos miren, lo recortamos y lo pegamos en ese formato. Y empezamos a explicarles, bueno, Malinali es la medicina, si se dan cuenta, Pastecas es el señor de la medicina. No, aquí está, miren, aquí tiene a un personaje interesante, ¿verdad? Es medicina también, el conocimiento y la sabiduría. El tejer conexión con tu ser interno, también es una medicina. Por eso aquí miren, los hilitos son oscuros, son negros. También es una medicina. Una medicina es tejer redes con los demás hermanitos. Es una conexión. Además, aquí miren, de Pastecas, el ser medicina, es parte del trabajo de Quetzalcóatl. Es una advocación también de Quetzalcóatl, ser medicina. Y aquí está, miren. También representa el día, también lo material, pero también representa lo espiritual. Chequen cómo este coyotito está, un pie lo tiene en la tierra, el otro lo tiene al aire. La conexión armoniosa entre la medicina interna y la medicina, ¿verdad? Física, en donde nosotros podemos encontrarlo. Aquí, miren, lo vamos a recortar y ya lo pegamos donde está el tono. ¿Sí? Bueno, avanzamos, aquí están los señores de la noche. ¿Se acuerdan quién es su señor de la noche? Centeotl. Centeotl. Miren, aquí están los 9, miren. Xiuhtecuhtli, Itzli, Piltzin Tecuhtli. ¿Ah? Aquí está, miren. Piltzin Tecuhtli, el señor niño. ¿Sí? Aquí está Piltzin Tecuhtli. Aquí tenemos a Centeotl. Centeotl es el señor de la noche. Lo recorto y lo pego en su tonal, ¿no? Cuando yo ya tenga que explicarle, pues mira, aquí está tu señor de la noche, Centeotl, y por acá voy a buscarle, ¿sí? Voy a buscar Centeotl Tócar. Bueno, voy a buscar la araña, en una imagen como la araña. Ahora bien, ustedes pueden decir, pero ¿por qué aquí aparece Zipaquila, aquí Yeye Calcali? Bueno, estas imágenes funcionan para decirnos el orden, cómo va, ¿no? Es por eso es interesante que nosotros nos memoricemos los tonales, ¿no? Zipactli, Yecatl, Cali, Cuetzpali, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochli y Atl. Agua. Y es lo que está aquí, miren. El orden, para poder ubicar el orden. Zipactli, vamos a hacerlo un poquitito más grande. Miren, Zipactli, Yecatl, Cali, sube. Cuetzpali, Coatl, Miquistli, sube. Mazatl, Toshli y Atl. Y ahí termina, los 9 señores de la noche. Va, va, va. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es recortar esta imagen para el señor de la noche. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a buscar su Nautetl y Mantli. Aquí está, hermanito.
¿Se acuerdan quién es su imantli? Me parece Mictlancihuatl. Mictlancihuatl. ¿Qué más? La Socamati. Estos son señores de la noche. Vamos a buscar a Mictlancihuatl. Es una energía femenina. Una energía. Ajá. ¿Cuál sería su náuter? Ozomatli. Socamati. Y aquí está, miren, hermanitos, miren. Aquí está el monito. Y ella es Mictlancihuatl. Conexión. Entonces, ¿dónde está Náuter e Imantli? Lo recortamos. Y si podemos, aquí donde está Osomatli, lo coloreamos. Lo coloreamos para poder ubicarlo cuando nosotros le digamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos estructurando? Su tonal. ¿Sí? Bueno, ya te sé eso. Náuter y Imantli. Pero recuerden, ¿quién es su regente? ¿Quién es su regente del año? Ajá. Pilsin Tecutli, ¿verdad? Bueno, aquí está Pilsin Tecutli. Lo que hago es recorto, el recorte libre, y la casa, aunque no salga, para que no me confunda. Recorto y pego. Ah, regente del año, Pilsin Tecutli. ¿Sí? Vamos. Ahora, vamos avanzando y encontramos el Imantli, el Náuter. Aquí está, miren, está el Tezcatlipoca, ¿se acuerdan que habíamos ayer? En estas son otras ceremonias, son otros trabajos. ¿Se acuerdan de su trecena? A ver, recuérdame su trecena del hermanito. Seosomantli. Quémanse o son más. Vamos a ver. Aquí mismo también trae las trecenas, ¿eh? Aquí mismo en este amor. Aquí también miren cómo caminan las trecenas. Este es un trabajo muy hermoso, es toda una vida, todo un vibrar. Aquí ya empiezan las trecenas. Vamos a buscar trecenas. Aquí está de Setochli, ¿no? Cecipactli, aquí está. Secuautli, Seocelo. Ojo, ¿cómo los vamos a ver por dónde inicia? Sino que vamos a ver, si se dan cuenta, uno está viendo así, el otro así. ¿Por qué? Porque al imprimirlo, lo unimos, empieza de derecha, así va, sube y da el círculo. Por eso es un círculo, es un círculo. Aquí miren, es C y Y, no es C masa. No es. Aquí está. CH. No. C tampoco. C tampoco. C no. C no. C no. C mm, Seoli, no. C Malinali, no. Seco Espali, en esta trecena, miren, estamos. Aquí está la trecena de C, Seco Espali. Aquí está también. Vamos, Secoat. Aquí está. Esa es su trecena de la hermanita. C, oso, más. Aquí está. Entonces lo recortamos, pero como él no es C o Somatli, su tonal es Ome Malinali, entonces aquí lo coloreo aquí. Porque si lo recortas, miren, yo le hago de esta manera, ¿verdad? A lo mejor ustedes pueden encontrar su técnica y qué bueno, no, eso es como
No es obligadamente, no, es que lo tienen que hacer así. Y lo hago, por ejemplo, que tengo la herramienta de este, y ya lo coloré, ¿no? O a lo mejor le puedo poner otro color. Y ya, de aquí le pongo copiar imagen y ya lo pego en el documento, ¿no? Ya lo pego en el documento, pero aquí ya me va dando la idea de que es de Ome Malinali, el hermanito que estoy haciendo su tonal, ¿no? Las tres cenas. Vamos con los volátiles. Aquí están, miren los volátiles. Los volátiles, recuerden que vamos a retomar para los señores del día. Aquí están, miren. Aquí está Quetzalhuitzilli. Les decía yo, vamos a encontrar en los Amoshti, que son los bolititas, son los puntitos, pero también podemos encontrar rayas, ¿no? Y me decía un hermanito, dice, no, pues los puntos y rayas es de los mayas. Nosotros como mexicas, no le digo, bueno, discúlpame, pero creo que los abuelos siempre compartieron ese conocimiento y no voy a entrar en debate, le digo. Si tú dices que son mayas, adelante. Pero bueno, yo puedo retomar esto para no estar divagando, híjole, voy a ponerle números mayas, no. Simplemente agarro, recorto y pego. Y aquí ya me está diciendo el numeral, ¿no? Su numeral. Y para esto lo utilizaría el Amoshli Borgia, ¿no? El volátil. Tlaltecutli, hay una imagen de Tlaltecutli como el señor tierra, ¿no? Que vamos a ir encontrándolo. Y Xtlilton como ese del rostro oscuro. En el Amoshli Borgia vamos a encontrar el volátil, pero no vamos a encontrar una imagen específica que diga, miren, aquí está Xtlilton, aquí está su regente, donde lo encontramos de esa manera más clara es en el códice borbónico, ¿sí? En el códice borbónico. Ahora, hermanitos, hay un libro que yo les compartí en digital donde viene el códice borbónico por trecenas y tiene difiere en algunas cosas, ¿no? Difiere en algunas cosas. Y al momento de utilizar el códice borbónico, el códice Borgia, hay a veces es donde nos confundimos, pero a la práctica vamos a comprender las bondades del códice borbónico y del códice Borgia. Hay una gran diferencia en calidad, y cualidad de la Moshli. Es mi humilde opinión, hermanitos. Yo no les voy a imponer decirles, no, es que esto, lo que yo digo es lo correcto. No, hermano. Es mi humilde opinión. Este códice Borgia es un Amoshli pre-cuautémico. Dice, hermanito, no es prehispánico. No. Puedo decir que es pre-cuautémico. Antes de Cuauhtémoc se utilizaba este. ¿Y por qué? Porque este códice, este Amoshli, no tiene inscripciones en español. Y el códice borbónico, ahorita les voy a mostrar, tiene inscripciones en español. Entonces, lo que se dice, y por lo que intuimos y por lo que vemos, que el códice borbónico fue elaborado después de la llegada de estos amigos que llegaron, ¿no? Entonces, pero utilizaron a los nativos, claro que sí. Pero yo
hago una analogía así de manera rápida para avanzar. Le decía yo llego a tu casa, ¿no? Yo llego a tu casa y te digo, ¿sabes qué? Ahora necesito que tú me digas qué es lo que sabes acerca de estos libros demoníacos. Dímelo. Ah, no, pues es que los días está por trecenas. A ver, dímelo. Píntalo. Me pongo a pintar. No, 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 pero así no lo dibujes. Dibújalo de esta manera. No, no lo colores así. Colorearlo de esta manera. ¿No? O sea, así nos hicieron. Entonces, para mí me gusta más este códice, ¿no? Pero también podemos decir que podemos retomar el códice borbónico. Ahorita lo veríamos. Déjenme dejar de compartir y les muestro de manera rápida para que ya hagamos el análisis. Yo sé que esto, hermanitos, no lo vamos a aprender en un solo día, ¿no? Una sola sesión. Necesita de su análisis. Sí, recuerden que es el primer clase, ya utilizando a Mush. Miren, ese es el códice borbónico. En este códice borbónico, dícese, No se ve, Temachtiani. hermanitos, a ver, me indican ustedes, ¿sí lo ven? ¿O falta todavía posiblemente? Estamos No, Amo. viendo ¿verdad? sus Se ve, archivos. dejen. Ahí ya. Ahorita lo comparto desde aquí. Ahora sí, díganme ustedes. ¿Sí se ve? Yo no veo Ujú. nada. Amo. 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 Ujú. ¿Qué más? Ahora sí me dice. Ujú. ¿Qué más, Socamate. Temachtiani? Socamate. Miren, estas son las trecenas. Todas estas son trecenas. Son trecenas. Son trecenas. Son trecenas. Como ustedes pueden ver, la calidad de las imágenes. Pero bueno, es algo hermoso también, ¿no? Tiene lo suyo. Miren, Tlazolteotl. Estas son las trecenas. Aquí vienen aquí sí vienen las veintenas. Vean. Y lo que yo les decía, miren, aquí escribieron con letras grecolatinas. A lo que voy, lo que yo les quiero comentar. Que aquí, por ejemplo, aquí está, miren, Tlaltecutli. ¿Se acuerdan que el número 2 es Tlaltecutli? Aquí está Tlaltecutli. Aquí está Tlaltecutli. Vamos a hacerlo más grande. El señor del día es Tlaltecutli, el señor tierra. ¿Y quién sería su volátil? Quetzalhuitzilin, aquí está el colibrí hermoso. ¿Y quién sería su regente? ¿No? Aquí no. Es donde nosotros podemos ver, dice, tiene el nombre como lo del Ixtliltol. agua, algo, como puede ser como el Ixtlilton, ¿no? Es el número 2, el Ixtlilton. Aquí nos va presentando el señor del día y su regente. Ojo, ¿No diría segundo Dios agua? Dice segundo día es agua. segundo día agua. Ajá. Sí, porque del lado izquierdo dice primero día y del lado ¿Qué más? derecho dice tercero día. Pexi, algo ¿Qué así. Ajá, más? ¿qué más? Quema. Exacto. Ahora,
A lo mejor en el Señor del día coincide, pero en el regente no coincide. Pero también está aquí. ¿Ese sería la trecena? ¿Qué trecena sería? ¿No? Es importante, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí nuevamente, miren, ¿qué dice? Aquí está el Tecutli, pero su regente es otro. Vean, aquí está otra trecena. Tlaltecutli, pero su regente es otro. Aquí tenemos, miren, mismo Tlaltecutli, pero su regente es otro. Aquí tenemos nuevamente Tlaltecutli con Quetzalhuitzili, pero su regente es otro. A lo que voy o a lo que yo me estoy refiriendo. He aquí donde podemos llegar a entrar en una confusión, ¿no? Pero es interesante que cada uno de nosotros empecemos a explorar estos amores. Sí. Digo, empecemos porque vamos a necesitar, miren, aquí nuevamente Tlaltecutli, pero dice señor, segundo día, pedernal. O sea, aquí se va rigiendo realmente por las trecenas, ¿no? Como el señor del día es el mismo, miren, chequen el Tlaltecutli, ven, donde cambia aquí. Este, ¿dónde lo hemos visto? ¿En qué trecena? Apenas lo vimos recientemente. Ayer lo veíamos, ¿no? En la trecena de C, aquí está, miren. En la trecena de C, pues Pali. Ajá. Ojo, de aquí es donde vamos a empezar a identificar qué trecena sería. Vean. C, Cuespali. Pero ahora aquí. Ome, Coat. No, porque pues no es de Osomatli, ¿verdad? Necesitamos encontrar el de Osomatli. Aquí está, miren. ¿Mono o es mona? Aquí está, ¿no? Malinali. Aquí está Acat. He aquí. Permítanme. Ahí listo. Ya lo quité. Este es de la trecena que estábamos hablando ahorita. De la trecena del hermanito. ¿Sí? Espero no confundirlos más. Mire, esa es la trecena de C o Soma. ¿Quién es su regente de C o Soma? De hace ratito que vimos. Tecatl. Él sería Tecatl. Sí, la medicinita. Cuauhtlicoscelos, vean la calidad de la imagen. Cuauhtlicoscelos. También ese ratito lo vimos, ¿no? En la trecena que está con su banderita. Día y noche. Ahora sí, aquí lo vamos a encontrar. Mire, es mismo Tlaltecutli, Quetzalhuitzili, y aquí está. Él es el Ixtlilton, y aquí está Malina, Ome Malina. Entonces, si nosotros
Si nosotros queremos utilizar también esto, entonces lo que vamos a hacer es recortar esto para pegarlo en el señor del día, su volátil y su regente. De aquí podemos irlo encontrando. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a guiar para poder identificar qué trecena es? Miren, aquí, viendo esta imagen, por ejemplo, este es el monito, ¿no? Vemos esta otra trecena que vemos aquí, ¿qué sería? Tecpas, ¿no? Trecena 1, cuchillo de pedernal. Aquí, ¿qué trecena sería, hermanitos? Esta que vemos aquí. Aquí contra mi curso. ¿Qué trecena sería? Secoat. Secoat. ¿Qué más? Socamati. Secoat. Porque aquí si ustedes si nos damos cuenta es como culebra o algo así. ¿Qué más? Aquí miren, Quema. ¿verdad? Ajá. Aquí Creo- miren, muerte. Segundo día, muerte. No creo que nuestros abuelitos, nuestros ancestros le hayan puesto día muerte. No, ¿verdad? Podemos guiarnos de esa manera. Pero nos puede servir. Sí, hermanitos, nos puede servir. Podemos recortar para alguien que nació en la trecena de Coatl, pero, no, si entonces, ¿qué es Masat? Tochli. Tochli, alguien que es Nahui Tochli de la trecena Secoat. Ah, su señor del día, ¿quién sería? El número 4. Tona, Tonatiu, ¿verdad? Tonatiu, sí, miren el solecito que porta. Que no es Dios del sol, por eso lo va portando, lo va cargando, es el portador de luz y calor, ¿no? Y aquí vamos a ir encontrando más. Sí, hermanitos, más o menos les di la idea o a lo mejor los confundí más, ¿no? Pero ¿cuál es mi intención, hermanitos? Hierba, aquí me dicen hierba, semalinal y la trecena de semalinal. En la parte, en la parte inferior vamos a encontrar su regente y su señor del día y su volátil. Y aquí van apareciendo, miren los tonalti, ¿sí? Claro que tiene otra calidad de escritura, por supuesto, ¿no? Pero también, ¿por qué yo les presento esto, hermano? Porque lo que yo quiero es que vayamos conociendo estos amush, vayamos un poquito incursionando, ¿sí? Seamos como Pilsintecutli, ese Pilsintecutli que va buscando, curioseando y empieza a leer, dice, ah, caramba, pues es, así también lo representan por ejemplo, aquí está, miren, el ocelotito, ¿no? ¿Sería ocelot? No. A ver, si es Malinali, acá, sí ocelot. De manera personal, más me gusta más el ocelot de Borgia que este, pero bueno, ahí está la información, ¿no? Se le comió Wow, mucho Aquí dice tigre. tigre. ajá. Es que engordó mucho este ocelot, comió mucho, ¿no? Entonces, Qué bárbaros. ajá. Entonces, si ustedes dan, no, yo no lo hago con la intención quizá como criticar, no, no, sino que también ver la calidad de los amores, ¿no? Y con eso no queremos decir, no, es que no sirve. Sí, está hermoso, sí sirve, ¿no? Entonces, podemos ir verificando y algún hermanito me decía, y bueno, ¿tú cómo sabes que este es
es que, ¿qué trecena es? Bueno, les digo, te vas aquí, mira, ¿sí? Te va diciendo, ¿no? Sé, ¿qué sería este? ¿Lo pueden identificar? Sear, es agua, ¿no? A ver, aquí, ¿qué es? Ya, es Xochitl. Entonces es Kiawit. Si se dan cuenta, aquí me parece como Ad, pero cuando veo el agua, después del agua, ¿qué sigue? Flor. Aquí está, esta es la flor. Después de la flor, ¿qué sigue? Zipactli, aquí está Zipactli, de Zipactli, Yeyecat, de Yeyecat, Cali, de Cali, pues Pali, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía, hermanitos, que es lo importante que nos aprendamos la orden, el orden de los tonales. Y eso nos va a ir guiando para ir descifrando estos amoch. Y mañana veríamos cómo el códice, el amoshli, Feyerbeer y Meyer, que algún hermanito ya le llamó como Tezcatlipoca, ¿no? Por el arte que se maneja ahí, porque está muy conectado con los señores de la noche. Pero bueno, vamos a encontrar también las trecenas. Ahí nos muestra también los rumbos cósmicos, ¿sí? Y es hasta apenas el principio. Lo que a mí sí me interesa es que yo no lo sé todo, hermanito, pero podemos ir aprendiendo juntos, ir incursionando. Sería una gran mentira que les diga, no, yo los amo y me los leo de arriba para abajo. No, no de ninguna manera. No terminaríamos de aprender de los amos. Pero lo más importante es que algunos hermanitos me dicen, no, es que yo voy muy lento, no te preocupes, vete avanzando a tu paso, a tu ritmo, pero no pares, ¿no? Una cosa es que digamos, híjole, me cuesta, sí, pero lo voy a lograr. O decir, es que no puedo, yo no puedo, no. Eso sí que no está permitido en ningún lugar, ¿eh? Y menos en la vida. Entonces, hermanitos, mi sugerencia, también les compartí en el grupo, ¿verdad? El día de hoy, que vayamos incursionando, ¿no? Y vayamos viendo las imágenes, qué es lo que nos están presentando. Lo mismo, el mismo regente para esta energía que es muerte, la trecena de uno muerte, es la misma información que podemos ocupar, que están aquí en nuestros formatitos, donde dice las trecenas, Semiquistli, Tecusisteca, Tlitonatiu. Vamos a ver. Tecusisteca y Tonatiu. Pues aquí podemos encontrar Tecusistecatl, aquí está, mire su caracolito, el que porta el caracol. Entonces, él sería Tonatiu. Sí, por el carrizo que tiene, ¿no? Aquí está el carricito. También es algo importante que nosotros podamos ir trabajando, viendo, mira, aquí está la tecocoli, y aquí nos muestran algunas cosas cómo se está trabajando, aquí nos muestran algunas cosas en español que ya lo escribieron, qué es lo que se hace en esta trecena, ¿no? Sí. Entonces, a lo que me refiero también es que no nos casemos solamente con solo amostis, sí. También es interesante ir incursionando en estos amosti. Algo podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, es en el de la trecena, sé que este sería Acax, ¿no? Porque de Acax sigue Ocelos, de Ocelos Cuauhtlícos, Cacuauhtli, es de Seacax. ¿Encuentran alguna forma como de Acax?
Mm, Sí, un poco, ¿no? Entonces, es un poquito ir guiándonos. ¿Sí, hermanitos? Tampoco, claro, a lo mejor que no nos digan, es que son los grandes expertos, ¿no? Pero podemos aprender, ¿no? Su regente de la trecena de Seacar, chequen ustedes ahí, Seacar, Chalchihuitlicue, ¿verdad? Y Tlazoteo, chequen. Aquí está Chalchihuitlicue, ¿verdad? Es algo interesante, a lo mejor esto ya lo hemos visto, pues el agua y todo. A su regente es Chalchihuitlicue. Pues ya veo mi formatito acá, entonces todo esto nos va a ir ayudando de ir viendo el trabajo. O una de las sugerencias, si ustedes quieren, es que podamos recortar esto, lo pegamos la trecena de Seacar, y vemos en qué se parece, en qué no se parece, o en qué información podemos encontrar. ¿Sí? Bueno, hermanitos, aquí es donde encontraremos los señores de día. ¿Sí? Hasta aquí. Novena. Lo de la novena lo podremos encontrar en el Amoshli Feyerabadi Meyer. Y eso lo vemos mañana. ¿Sí? Y mañana ya le damos una explicación general al hermanito sobre su tonal. Tarea. Tarea es que intentemos, ahorita les voy a compartir el documento en el grupo. Intentemos armar el tonal pegando estas imágenes de los Amosh. Donde la información, donde no encontremos, no pasa nada. Lo armamos. ¿Sí? Hasta aquí, Sí, hermanitos. ¿Algún comentario? ¿Algo que nos quiera? Dicen aquí los de mi pueblo, alguna dedicatoria que quieran hacer, es el momento. Pasó Camati. Lazo Kamati, maestro. ¿Qué mano, Nitzin? Y cada noche no yolo. Tosokamati, Bueno, maestro. hermanito. Buenas noches, maestro. Sokamati. La sacamatita, maestro. Buenas noches a Simaitas todos. que La mostran, Sokamati a Omniwa. todos. Lazo Como Kamati. se ubica. Plazo Kamati, anyone. Sokamati, no Nitzin, Hasta Víctor. luego. La Sokamati Hasta luego, Temasiani. hermanitos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bella noche a ¿Qué todos. onda, Nitzin, Ramón? ¿Cómo se ubican? Bonita noche.